Buenos días, tengan cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Es una bendición para nosotros poder estar nuevamente compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. Somos Faith Orthodox Baptist Church, bautistas por denominación y cristianos por convicción. Estamos nuevamente compartiendo con ustedes las enseñanzas bíblicas. Son enseñanzas bíblicas, en ninguna manera es que un juicio a alguien, simple y sencillamente, ¿qué dice la Biblia? No que digo yo, que dice alguien más. ¿Por qué la Biblia? La Biblia es el fundamento de todo cristiano verdadero. Aquellos que verdaderamente gozan y entienden y encuentran placer en leer y fortaleza la palabra de Dios. Eso nos da a nosotros los cristianos un ánimo para seguir adelante, sabemos que hay una esperanza y esa la compartimos con cada uno de aquellos que quiere escuchar la salvación del alma de cada ser humano. Es algo muy importante recalcar que la Biblia es el guía de enseñanza para redarguir o para exhortar a los demás que la palabra de Dios está ahí, no para a fuerzas, no obligado, no, voluntariamente, si quiere y si ha entendido que tiene una alma y que algún día va a dar cuenta su alma al Creador, pues adelante, escuche, si no, pues se respeta cada creencia. Se respeta cada decisión, no es el punto insultar, faltar respeto, ni nada más. Hay un dicho en español que dice que, perdón, lo cortés no quita lo valiente. Y esto, que la palabra de Dios sea directa, sea clara, que nos deja a veces pues pensando que, que no nos gusta, pero no es que nos tiene que gustar, es lo que es y ahí está escrito, lo queremos bien, no. Tenemos libre albedrío, decisión propia, tomemos nuestras propias decisiones. Es una enseñanza, una comunicación, una información bíblica. ¿La quiere bien? Adelante. Vamos a continuar esta mañana con el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Ya dimos del 1 al 5, que fue la apostasía o algo así, ¿verdad? No me acuerdo. Falsas doctrinas. Y vamos al 4 otra vez, del 6 al 10, y el título que tiene la Biblia de Estudio dice El buen ministro de Cristo. Y como dice en la Reina Valera, en las Américas, Provecho de la piedad. la piedad, el buen ministro de Cristo, el provecho de la piedad. No vamos a tratar de convencer a nadie, simple y sencillamente pasamos la información, la quiere, bien, no la quiere, pues, ¿qué podemos hacer? No es a fuerzas, es voluntario. Pero para poder tener conocimiento de tomar decisiones, pues se necesita escuchar, leer, aprender. Para cualquier decisión tenemos que tener la información correcta. Y esa información pues es bíblica. Es para usted si usted gusta. Bien, le voy a pedir a ver si como cada mañana a mi hija, que siempre me acompañan en las predicaciones, en las enseñanzas, que me lea en la Reina Valera versión antigua, Primera de Timoteo capítulo 4 del 6 al 10. Ya dijimos que los títulos, usted lo toma, lo oye y si quiere aprenderlo, lo aprende. Si no, pues decisión de cada quien. ¿Me lees por favor del 6 al 10 de Primera de Timoteo capítulo 4? A ver si por favor. Dice la palabra de Dios, si esto propusiereis a los hermanos, serás buenos ministros de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado, mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida a todos, que por eso aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Oras por favor.
Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y gracias por el descanso de la noche, el amanecer de esta mañana, Señor, y pues Padre, en esta mañana venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tú eres el que guía y usa el que está predicando, Señor, y guárdalo, Señor, e igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor, síguelos usando, síguelos guiando, Señor y Padre, síguelos protegiendo, Señor. También, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar y aprender algo de tu palabra, Señor, y aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Igualmente, Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, te lo ponemos todos en tus manos, Señor. También, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que guarda, el que consuela, el que suple, el que cura, el que abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y cerrar las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Te pedimos por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú síguelos protegiendo, Señor, y síguelos usando, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor. Tú conoces la necesidad y las preocupaciones, los deseos de cada persona, Señor. Y pues, Padre, que sea toda la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Ponemos todos en tus manos, Señor. Y pues, Padre, nuevamente bendice esta predicación, bendice el que lo está dando, Señor. Y pues, Padre, ayúdanos a aprender algo nuevo o un recordatorio de tu palabra en nuestras vidas, Señor. En todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, si me permiten, voy a leer cómo lo presenta la Biblia Las Américas, Biblia de Estudio. Diferentes palabras, pero no diferentes significados. Dice la palabra del Señor así. El versículo 6 del capítulo 4 de 1 de Timoteo. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. El 8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. El 9. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. El 10 y cerramos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Hay diferente forma de decirlo, pero al final es el mismo fin de las palabras. ¿Qué es lo que estamos viendo? Podemos decir, bueno, es que son epístolas para ministros, no. Toda la palabra de Dios nos dice precisamente la palabra de Dios que es útil para enseñar, para redarguir injusticia, para juzgar injusticia. La palabra de Dios está ahí para el que la quiere. Es una enseñanza muy bonita, muy grande. Ciertamente, pues dice la palabra de Dios, se está refiriendo precisamente a Timoteo. ¿Quién? Pablo, que le está diciendo a Timoteo. Bien, eso es lo que debemos decir. Si esto pusieras a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Es lo que dice precisamente la Biblia Reina Valera, versión antigua. Pero, ¿qué enseñanza nos trae? Que el ministro, el que enseña, la palabra de Dios está enseñando diferente a como enseñan aquellos que quieren engañar a las personas, aquellos que hacen ver la palabra de Dios como algo que va a ser un milagro sin tener la fe, sin creerle a Dios. Y todo esto son falsas enseñanzas, lo vimos precisamente en el capítulo mismo del 1 al 5, que nos advierte. Es una advertencia que nos dice, hay falsos enseñadores, que con palabras vanas te están tratando de enseñar, y no es nuevo, eso es desde siempre. Desde siempre se ha tratado de engañar y se sigue tratando de engañar. ¿Cuál es la diferencia de antes a ahora?
La diferencia es que antes no se leía la Biblia y ahora tenemos la facilidad de poder tomar una Biblia y agarrar información acerca de lo que queremos, de cualquier hecho que queramos analizar en la palabra de Dios. La cuestión es de que antes se castigaba por leer la Biblia, se prohibía leer la Biblia. Ahora han difamado la palabra de Dios a grado que es que cada quien escribe lo que quiere en la Biblia. Cada quien, y ciertamente que sí, precisamente tenemos la capacidad y en ese tiempo los instrumentos útiles para buscar información correcta acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Precisamente. Vemos entonces que dice, si este pastor o este guía espiritual está enseñando la palabra de Dios, está haciendo en contra de aquellos que están enseñando otra cosa. ¿Por qué? Porque hay muchos enseñadores, falsos enseñadores de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si esto le dice a Timoteo, si esto propusieras a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Cuando se llega a entender, porque no es para que la palabra de Dios la predique cualquiera, no es para que cualquiera que simple y sencillamente lo vea con otros ojos, perdón, o con otro entendimiento que es la palabra de Dios. No es un negocio terrenal, es un negocio espiritual, que son espirituales, dados por Dios para toda su creación. Porque aunque no quieran o no se quiera entender que somos creación, no somos evolución, no somos casualidad, somos creados en un plan perfecto del Creador para la humanidad, con un propósito. Pero lo entendemos, bueno, eso depende de cada quien. Es que es mi vida, me pueden decir muchos, es que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, ciertamente, pero hay un juicio al final, en donde se va a pedir cuentas. La palabra de Dios no dice si es santo. ¿Qué es la palabra santo? Separado, apartado de las cosas malas, a fin de que haga agradar al que nos creó. ¿Por qué? Porque es santo, santo, santo. Pero eso depende de cada quien. Hay muchos ministros que aún dentro del ámbito cristiano, del ministerio, hay envidias, hay celos, hay rencores, hay competencias, y estoy hablando dentro de la iglesia. ¿Se libró Pablo de eso? No, no se libró Pablo de eso. Entonces vemos que dice en 2 Corintios 11:23, Pablo hablando precisamente de esto. ¿Por qué? Porque lo hacían menos, porque había perseguido la iglesia, porque era un gentil y ahora tomaba ese lugar. Aún muchos apóstoles que se decían apóstoles. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, son ministros de Cristo, como poco sabio hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medidas, en cárceles más, en muertes muchas veces. Fíjese bien, ya Pablo entra ahí, gracias, con una aclaración. ¿Son ministros de Cristo? Yo también. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que lo llamó al ministerio y le dio esa misión de evangelizar y le dio el poder de la palabra. Él fue el que puso los cimientos de la palabra de Dios basado en Cristo Jesús, que fue el que lo llamó y lo puso. Y en ese aspecto hay mucha gente dentro vuelvo a decirlo, en el ministerio, que están por competencia, que están equivocadamente viendo el punto, porque no es el punto ser famoso, no es el punto ser no, el punto es enseñar la sana doctrina, aquello que nos indica la palabra de Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar. Por eso Pablo hablaba directamente y se molestaba a mucha gente. Y hoy en estos tiempos se molestan más. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:10 hablando de la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, para los fornicarios, para los sodomitas,
para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria en la sana doctrina. Perdón. Perdón. El punto aquí es, perdón, es que traigo la garganta un poco mal. Dice, fíjese bien cómo nos lo presenta en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Para los fornicarios. ¿Qué son los fornicarios? Para los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas en estos tiempos? Es que hay otros géneros. ¿Quiénes son los sodomitas? Para los ladrones o los engañadores de hombres. Para los mentirosos. Fíjese cómo abarca la palabra de Dios si ponemos especial atención y leemos con cuidado. Pérjuros. ¿Quiénes son los pérjuros? Aquellos que usan el nombre de Dios en vano. Y hay un mandamiento. Y continúa Pablo diciendo, y si alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Ahora, el hecho de que nos dice todo esto es que Él es Dios. ¿Cómo me voy a poner a pleitear yo con Dios? Es que tú lo dices, no, Dios no hace nada erróneo. Pasa algo en la vida del ser humano que lo cambia su manera de ver, su manera de entender, su manera de sentir. Pero es el ser humano, no es Dios el que hace esas cosas. Le pasó algo en su niñez, con la misma familia, con algún conocido, con alguna... Es algo terrible que queda en la mente del ser humano. Pero hago énfasis porque luego dicen, no, es que los pastores, es que no. ¿Qué dice la Biblia? Pero cuando comprende uno la Biblia, la sana doctrina, entendemos que Dios nos enseña el camino si queremos salir de ahí. Porque es como aquel que se volvió afín a las drogas. Mientras no reconozca, o el que toma mucho alcohol, mientras no reconozca qué es eso, no puede salir de ahí. Porque no quiere reconocer que tiene un problema. Y en este caso el problema del que estamos hablando es un problema espiritual. ¿Por qué? Porque hay un espíritu en cada persona que no lo deja entender. Porque el Dios de este siglo dice, primera de Corintios, segunda de Corintios, es 13:5, algo así. No, 4:4. Ya me acordé. Según Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual, el imán, gracias. ¿Qué espíritu es el que está en el ser humano? Un espíritu mandado por quién? Por el Dios de este siglo, para que no les resplandezca. ¿Qué es resplandecer? Para que no entiendan. Porque hay una incredulidad. ¿Qué espíritu está en el ser humano? El de la incredulidad. Es un espíritu inmundo que hace que el ser humano no pueda avanzar más allá de su necedad. ¿Por qué necedad? Porque yo hago lo que yo quiera, yo vivo como yo quiera, a mí nadie me dice nada, cuando en realidad todo eso tiene un valor, ciertamente, cuando hay respeto, cuando hay educación, cuando hay moral, claro que tiene un valor, pero cuando está todo descontrolado es cuando entran estas enseñanzas. Pues le dice en 2 Timoteo 3:10 Pablo a Timoteo. Dice la palabra de Dios, pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, amor, paciencia. Fíjese bien gracias, cómo le dice Pablo, todo eso ya lo entendiste. ¿Qué es lo que no entiende el ser humano en sí? Precisamente. Está el mundo tan aferrado a lo material, a lo físico, que deja lo espiritual, que es lo eterno, lo espiritual, se va por lo temporal, olvidándose que hay un fin de su vida, que cada día que pasa es un paso más cerca de partir de este mundo. Pues lo entendemos, pues no, porque no queremos, no nos gusta, pero el hecho que no nos gusta que todos nos vamos a ir de este mundo un día, no quiere decir que no nos vamos a ir. Nos vamos a ir porque así está establecido que el ser humano muera una sola vez. Y luego al juicio de Hebreo 9:27, ¿verdad? ¿Quién lo estableció? Dios. Si Dios no fuera verdadero, el ser humano pudiera vivir y hubiera descubierto la vida eterna, la juventud eterna.
y no nos hacemos viejos, pero realmente el proceso se deja de ver y nos lo anuncia en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida. ¿Qué es la enseñanza bíblica? Instrucciones para la vida eterna, para todo aquel que crea en Jesucristo, que cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Porque Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, ¿para que lo dio? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero lo entendemos, bueno, eso depende de cada quien, lo quiere, no lo quiere, esa es tu decisión. A mí me toca compartírtelo, pero eso es tuyo. ¿Verdad? El seguir a Cristo no es una promesa de que la vas a pasar muy bien, porque llegamos con esa idea de que ya soy salvo, si eres salvo del tormento, del infierno, de la llama, del lago de fuego, que azufre. Pero en este mundo, dijo el Señor, tendréis tribulación. Si esto hicieron conmigo, ¿qué no irán a hacer con ustedes? ¿Verdad? Es necesario que se entienda que todo esto tiene un propósito con consecuencias y un final de bendición. Ahí en Lucas 9:23, ¿qué dice, mija? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, precisamente de seguirlo a Él, de buscarlo a Él, de creer en Él y creerle a Él. Adelante si lo tienes. Dice la palabra de Dios y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y tome su cruz cada día y sígame. Cuando empezamos a entender lo que el Señor nos está diciendo, que hay que obedecer, si somos seguidores de Cristo, seguimos sus enseñanzas, sus mandamientos, sus estatutos, no nomás decir, yo soy cristiano. Ajá, ¿qué clase de cristiano? ¿Verdadero cristiano? La verdad, muchas de las veces nomás es de labios. Hay muchos remojados en los templos. Están llenos los templos, muchas de las veces. Y qué bendición. Pero si realmente todos son creyentes verdaderos. Si ya no hablan palabras feas que salen de su... Si siguen los estatutos y mandamientos. ¿Qué es la fe? Si verdaderamente hay fe en el cristiano, hay obediencia. Es sinónimo de obediencia. Dice ahí en Filipenses 2, no me acuerdo. Dice, y fue obediente el Señor, quien Jesucristo, hasta muerte y muerte de cruz. Nos deja un ejemplo de obediencia. ¿Para qué? Porque él tuvo fe, confianza en su Padre, que lo levantó de los muertos y le dio todo en sus manos. Esa promesa está para todo creyente, para todo ser humano, pero depende de cada quien. No es que tienes que. Dice, si nosotros vemos que es la lista que nos dio en segundo de Timoteo 3:10, dice, pero tú has comprendido mi doctrina. ¿Quién? Pablo a Timoteo. Pero esa doctrina, ¿qué más? Instrucción, intento, fe, larguera de ánimo, amor, paciencia. Comenzamos a desarrollar todas estas cualidades que nombra este Pablo a Timoteo en cada creyente. Y hay esa paciencia. Nos insultan, nos critican. Dice el Señor, tú no te vengues. Mía es la venganza en Hebreos. Porque horrenda cosa es que hermano de Dios vivo. Todas estas cosas son enseñanzas. No te estoy amenazando que te voy a hacer o que te van a hacer. No, el que va a hacer todo, el que juzga a todos, hasta a mí y a cualquier otro líder espiritual, es el Señor. Porque trabajamos para Él. Son las cosas del Señor. No son mías ni de nadie más. Aquellos que dicen, es que yo los engendré, es que yo los parí, se están llenando, se están inflando, se están hinchando, porque es el Espíritu Santo que nos usa como instrumento para poder alcanzar a aquellas personas. Pero no somos dueños de nadie, ni nosotros hacemos la obra espiritual. Es el Espíritu Santo de Dios el que obra en cada persona. No podemos decir, es que yo a mí. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 2:8. ¿Cómo nos lo presenta, amigo? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Gracias, amiga. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Yo como predicador, como pastor, yo no me puedo adjudicar el que yo por mí sano, que por mí hablo en lenguas, que por mí, no soy yo. El Espíritu Santo, el don que tiene cada persona. Dice, es dado. No es dado. Es prestado porque un día te vas a ir de este mundo y se acabó ese don. La palabra de Dios nos enseña que no es por obras para que nadie se glorie, porque es don de Dios. Si nosotros no entendemos todo eso, pues bueno, es que no hemos entendido nada. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Disponernos a escuchar, a estudiar, a buscar información, porque es necesario que entendamos que Dios tiene todo preparado para todo aquel que en él cree. Por eso dijo el Señor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme cada día. ¿Qué es tome su cruz? Su responsabilidad como creyente, aquello que debe de estar en cada creyente. El perdón, el amor, la paciencia, todo eso son dones que debe de haber en cada creyente. Si es que el Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente, si es que Cristo Jesús está en su corazón, en su mente. De otra manera, sin fe es imposible agradarle a Dios. Bien, pasamos al versículo 7 que nos dice. Pero 1 Timoteo 4:7 dice la palabra de Dios, mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Amén. Y ejercítate para la piedad. Ahí hay una palabra que podemos decir, ay, qué duro. No es duro, simple y sencillamente es como es. Mas las fábulas, ¿qué son fábulas? Mitos, cuentos, historias profanas y de viejas, de personas viejas, se refiere a ancianas, chismosas, que no han conocido a Dios, que cuentan yo sano, yo curo, yo esto, yo lo otro. A eso se refiere. Por eso lo repito, la palabra de Dios dice más las fábulas, los cuentos, los mitos, las historias profanas y de viejas, desecha y ejercítate para la piedad. Y es algo que nos dice, ¿sabes qué? Deja todos esos cuentos, esas fábulas, porque eso no te va a beneficiar en nada. He visto y es muy notorio que muchos quieran conocer qué es esto, qué es lo otro, y saber qué es la brujería. Y si hay brujería, ¿qué es la hechicería? También. ¿Qué es la adivinación? También. Y es que son ciencia, es que no, eso no es ciencia, eso es maldad. Y en eso fundamenta mucha gente su fe o sus conocimientos. Es que yo, no eres tú, repito, el que está haciendo eso. Hay un espíritu dentro de ti que cuando te mueras, o nos vayan para que se oiga mejor, nos vayan a este mundo, cada quien va a ir a su lugar. ¿Y de qué te sirvió todo eso? Escuché a una persona, y no va a definir si hombre o mujer, que dijo, a mí no. Un joven trató de hablarme, un joven cristiano, pero yo leo y hago y digo, es que yo veo. Bien engañados, son demonios los que están engañando a las personas. Pero lo quieren creer, no lo quieren creer. Esos seres o entes, como ustedes le quieren llamar, no son seres, almas de seres humanos. Son precisamente los ángeles caídos que toman la forma de cualquier persona, de cualquier cosa. Pero lo quieren. Eso depende de cada quien. Si usted cree que usted, bueno, pues eso es cuestión de cada quien. Por eso nos dice en 2 Timoteo 2:16. Dice la palabra de Dios, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. El 14, de ahí mismo. Recuerda, dice la palabra de Dios, recuérdales esto, protestando delante del Señor que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna
a los oyentes. Antes trastorna a los oyentes. Mas evita profanas y vanas parlerías. Hablar. Porque el hablar, hay algunos que tienen una labia para convencer, Yo hablo mucho, pero no tengo parlería. Hablo mucho de muchas cosas que me interesan. Dice, porque muy adelante, hay un versículo que dice que tu respuesta sí sea sí, sí o no, no. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debe haber en uno? No, que a mí se me olvida, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 5:14? Dice la palabra de Dios, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que nos dice? Mira todo esto, evita esto, porque hay algunos que es que esto no se come, eso es, cuando la palabra dice con acción de gracias todo se puede comer, ¿verdad? Dice, la vianda firme, o sea, la comida pesada es para los perfectos, para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento, en el entendimiento del bien y del mal. Todo eso nos lleva a esto, a entender qué es bueno y qué es malo precisamente. Sí era malo, pero nada. Lo que tenemos los seres humanos, que a lo malo o cualquier cosa que no es correcta, que como quiera sigue siendo malo, lo vemos como, no pasa nada, siempre lo hace. Es que así es él o así es ella, siempre lo hace. Siempre pasa así. Nos acostumbramos, nos amoldamos a la situación. Estamos viendo que está pasando alguna cosa mala y en lugar de hablar a las autoridades por decir algún crimen, en lugar de hablar a las autoridades, yo no me inmiscuyo en eso y nos damos la vuelta y nos vamos, ¿verdad? Por eso, ¿cómo podemos estar firmes? Con la palabra de Dios. Porque allá en Mateo 4:4, el mismo Señor le dijo al enemigo, no, ¿lo tienes? A ver, si me lo lees mejor de la Biblia todavía. Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Con toda la palabra que sale de la boca de Dios, no solo de pan vive el hombre. ¿De qué habla? Del alimento espiritual, la palabra de Dios, el pan de vida, aquel pan que vino del cielo. ¿Qué es la palabra de Dios? Cristo Jesús, y aquel verbo fue hecho carne. Se le dio un cuerpo para que nos dejara la información correcta y el camino correcto. Por eso en Juan 1, ¿qué? 6:14. 1:14, yo soy el camino. 14:1. Juan 14:6. Se me enredó todo. Juan 14:6 nos deja entender ampliamente qué es. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, pero que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y no hay otro camino, no hay otra forma más que por medio de mí. Yo soy el que es intermediario, ¿verdad? Todo se nos está así, se nos da el informe de todas las cosas de Dios por la palabra de Dios. Desde antes, desde mucho tiempo atrás. Muchas veces dicen, es que le escribió a hombres. Bueno, ¿quién quería que le escribiera? ¿Quién quería que escribiera? Lo digo aunque parezca rayado, un animalito, disco rayado, vaya. Que un animalito viniera, o los aliens, o los Anunnaki. Pues es que depende de la mente y la capacidad mental y espiritual de cada persona, si es que ha desarrollado lo espiritual. Porque desarrolla lo terrenal, lo físico, la mente, intelecto, pues pueden ser sabios, pero si no hay Cristo en la vida de aquellas personas, no hay nada, porque Él es todo, ¿verdad? Por eso dice las viandas firmes para los perfectos, para los que por costumbre tienen los sentidos ejercitados. Ese es el ejercicio, cada día, aprender, desarrollar, y conociendo, como dice, para el discernimiento o el entendimiento del bien
y del mal. Y muchos dicen, es que hay bien y hay mal. Obviamente que hay bien y hay mal. Es que no estamos solos, nunca hemos estado solos. No somos los únicos en este mundo. Lo vimos ahorita, que el Dios de este siglo, y si quieren algún otro versículo, ahí Efesios 6:12, para que veamos que no estamos solos. La Biblia nos lo enseña. Que hay alguien para que hagamos lo que nos conviene. Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Gracias. La Biblia nos da el informe de todo y habla de todo lo que usted quiera. Pero si no le buscamos, no vamos a hallar nada. Es que alguien dijo, es que la Biblia dice muchas cosas. La Biblia dice las mismas cosas que se viven en el mundo. Y nos da información cuál es el modo correcto de desarrollar nuestra vida agradando al Creador. Es que es el universo, es que no, bueno, dígale todopoderoso, dígale Creador, no quiere decirle Dios. ¿No es el destino? Es Dios mismo dueño del destino de toda la humanidad. No es el universo fue hecho con sus manos, por su palabra. Pero eso depende de cada quien, ¿verdad? Todos tenemos la información si la queremos. Ahí en segunda de Pedro 1:20 y 21. Dice la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Fíjese bien, gracias, mija. Fíjese bien cómo habló, ahí cómo habla la palabra de Dios, ¿verdad? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, segunda de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Gracias, amiga. Fíjese bien, toda palabra. Si nosotros hemos entendido esto, nosotros tenemos la capacidad de poder entender lo que Dios nos está hablando. Ahí en Lucas 1:70, capítulo 1, versículo 70. Dice la palabra de Dios, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Como habló por la boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Quiénes fueron esos? Gracias, amiga. ¿Quiénes fueron esos profetas? Varones, mujeres, porque aunque no se quiera decir mujeres, hay mucha enseñanza de las mujeres en la Biblia. Está Esther, está Débora, hay otras más todavía ahí en la palabra de Dios que nos enseñan que también las mujeres profetizaban, eran profetizas. Y eso nos capacita para poder llevar una vida de acuerdo y ayudar a los demás a que vayan por el camino correcto. Romanos 15:14. Dice la palabra de Dios, empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aun vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Gracias, de tal manera que podáis amonestar los unos a los otros. Tenemos la capacidad de decirnos y la confianza y la educación y la cortesía de recibir un consejo. Porque dicen, es que me criticó. ¿Por qué no lo tomas como un consejo? ¿Por qué no lo tomas como un, mira, aquí estás mal? Segunda de Timoteo 3:17. Dice la palabra de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Gracias, enteramente instruido para toda buena obra. Si nosotros nos dejamos que el Señor trabaje, el Espíritu Santo de Dios trabaje en nosotros, como dice que Romanos 8:28 o 29, está trabajando en la imagen de 29. 8:29, ¿cómo lo dice?
Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que sea el primogénito, ¿qué está haciendo? Está formando día a día el carácter de Cristo. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros nos dejamos, nos disponemos y hacemos la parte que nos corresponde. Pero eso depende de cada quien. Si quiero, no quiero, tenemos la capacidad. Dios no va a bajar del cielo a torcernos el brazo o a darnos un coscorrón. Dios nos habla de muchas maneras, todavía. Nos habla, nos sigue hablando por medio de su Espíritu Santo. Pero depende de nosotros si queremos hacer esa buena obra, si queremos desarrollar lo que decimos que somos, cristianos. Y aquellos que no lo somos, si queremos conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. Pero eso depende de cada quien. ¿Qué dice el versículo 8 de 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 8? Dice la palabra de Dios, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de estar vida presente y de la venidera. Tiene promesa, gracias, mija. Déjeme decirle algo que no está diciendo que el ejercicio físico no es beneficioso para vivir en este poco tiempo que tenemos en este mundo. Estoy diciendo de lo espiritual. El ejercicio físico para poco es beneficioso para nosotros. No dicen no hagas ejercicio físico. Está diciendo eso no ayuda en nada. ¿Por qué? Porque mucha gente, la mayoría, va al gimnasio no para estar saludable, sino para vernos bien, para tener un cuerpo escultural, ocupados en una finalidad equivocada, pero en fin, cada quien. Es que no les ha alumbrado la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cega los entendimientos, porque hay un espíritu en cada persona. Déjeme decirle dónde está el versículo de ese espíritu, ahí en Mateo 12, no me acuerdo. 44, 43 me parece. A ver qué dice. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Fíjese bien, gracias. Ese espíritu inmundo que hay en cada persona, porque es lo que dice la Biblia, no yo. Cuando oye la palabra de Dios, ahí en Romanos, que es 10:17. en Romanos 10:17 me lo lees también. Puedo hacer un punto nada más ahí. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, gracias mío. Cuando nosotros juntamos esos dos versículos, nos damos cuenta que por el oír la palabra de Dios, el espíritu inmundo que está en cada persona sale. Y el otro versículo de 4:4 de Gálatas, de Corintios, el Dios de este siglo, está cegando. Cuando ese espíritu sale a la persona, se le aclara la mente. Y es la oportunidad que debe tener cada persona humana, individualmente, para aceptar o no la palabra de Dios. Porque muchas veces si ve la palabra de Dios, se entiende, la aprobamos, decimos que sí, sí es cierto, pero no la aceptamos. Y las consecuencias, pues ahí mismo en 12:43 al 43 al 44, 45, está todo. Si usted quiere leer la segunda parte de la consecuencia, cuando no se acepta la palabra de Dios, regresa ese espíritu, encuentra su corazón vacío y está todo acomodadito, bien arregladito, y va por otros 7 espíritus peor que él. Y ese estado de esa persona viene a ser peor que el anterior. Pero eso, ¿cómo lo entendemos? Si no queremos escuchar, si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios nos abre el entendimiento, Dios nos permite, nos da la oportunidad cada día de poder entender, pero si queremos. El versículo 8 me lo dice. Ok. Primera de Timoteo 6:6. ¿Me lo leíste también? No. Dice la palabra de Dios, empero grande granjería es la piedad con contentamiento. Gracias. La piedra, la granjería. ¿Qué granjería? Ganancia.
gran ganancia es que es la piedad. ¿Qué es la piedad? La buena voluntad, la obediencia, el disponernos con contentamiento. No, es que me quieren forzar. Es que casi siempre se inyectó y se dio muchos motivos por parte de muchos líderes espirituales de que estaban saboteando, estaban sacándole provecho a las ovejas, estaban cada rato sacándole la lana, estaban trasquilando las ovejas y se creó pues no un mito, sino una verdad de que muchos pastores nomás están pidiendo dinero y la palabra de Dios la dejan a un lado, cuando en realidad debe estarse advirtiendo y más en estos tiempos. El tiempo se acerca, no que ya se va a acabar el mundo, porque te va a falta que el Señor venga y recoja su iglesia y venga con la iglesia a reinar 1000 años en la tierra. Pero es necesario que se entienda, porque cómo está este siglo, la juventud de estos siglos, terrible. No creo en Dios, porque crees en Dios no me interesas. Debe haber tristeza en otros, sí, pero debe haber un contentamiento de que se sigue predicando la palabra de Dios, de que seguimos adelante. Sea cual sea la situación, seguimos adelante. Aunque el mundo nos aborrezca, aunque la gente no le quiera, se sigue hablando. Oigan o no oigan, la palabra de Dios está ahí. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el camino de la vida es hacia arriba, dice Proverbios 11:31. El camino de la vida es hacia arriba, por alejarnos del infierno abajo. Lo dice la Biblia. Nada más que, o lo queremos entender, si lo hayas, qué bueno. 15:24. 15:24. Bueno, por ahí andábamos. ¿Qué dice? Proverbios 15:24 dice la palabra de Dios: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. El camino de la vida es hacia arriba, para apartarse del infierno abajo. Pero ¿lo entiendes? ¿Lo quieres? No sé. No que no me interesa mucho. Pero ¿qué podemos hacer cuando no se quiere? Ya vimos que granjería es ganancia. Es la piedad con contentamiento. ¿Qué es la piedad? Buena voluntad. Ahí en Lucas, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando anuncian los ángeles, dice, pasa a los hombres y ¿qué? Es Lucas 2:14, dice la palabra de Dios: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Gracias a mi buena voluntad con los hombres. O sea, la piedad de Dios para toda la humanidad. ¿Quién? Cristo Jesús. Pero lo quiere, bueno, repito, ya no voy a decirlo tanto, ¿verdad? Salmo 37:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: pon asimismo tu delicia en Jehová, y él te dará las peticiones de tu corazón. Amén, gracias. Mire, deje decirle algo en eso muy importante. Muchas las veces he oído que le dicen a otras personas, y ya lo había comentado, hable la Biblia en tal salmo y ya, se te va a acabar tu problema. Cuando dice la palabra de Dios, sin fe, es imposible agradar a Dios. Gente incrédula que cree que la Biblia es un libro mágico, que nada más por abrirlo y repetirlo 3 veces y ya. La palabra de Dios tiene poder, ciertamente que sí, pero no por eso son salvos. Y queremos que funcionen las cosas como nosotros queremos, cuando Dios dice, sin fe no me agradas. ¿Ah? Por eso dice, pon a sí mismo, si confías en Dios, tus delicias en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Él te va a dar las peticiones de tu corazón. Pero ¿qué es lo que debemos tener en nuestro corazón, en nuestro ser? El conocimiento que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dice Romanos 8:28? Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amén, gracias. Es a saber a los que con propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Todo el ser humano. Por eso dice Juan 3:16,
porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo. No, a los creyentes, al mundo, su creación. Pero ¿lo quieres entender o no lo quieres entender? Mira, no basta creer en Dios, no basta creer en Cristo, porque dice Santiago, los demonios creen y tiemblan, y no por eso son salvos. Tenemos que creerle a Dios, como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si nosotros decimos que creemos en Dios, no estamos diciendo nada bueno. Algún propósito tal vez, pero no en la finalidad con la que se nos presenta la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Negarnos a aceptar y reconocer a Cristo como nuestro único Salvador y Señor nuestro, no nomás Salvador, y Señor nuestro, seguimos las enseñanzas del Señor. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. Y llegamos a lo que leímos y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Todas las cosas que están dentro de su voluntad. Porque si no vamos a... Es que todas las cosas me tienen que hablar. Yo. Y es lo que sabemos que a los que Dios ama, ¿verdad? A bien es saber a los que conforme al propósito de quién, de Dios, son llamados. Y volvemos a Juan 3:16 o Romanos 5:8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero la bendición es que no nomás murió, resucitó para justificarnos, darnos justificación. Y ahora vive y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo cada día por cada cristiano verdadero. No es decir nomás yo soy cristiano. Tiene que haber un conocimiento, un entendimiento. No, porque alguien me emocionó. No somos emociones, no son sentimientos, es conocimiento de la palabra de Dios. Es conocimiento del amor de Dios hacia nosotros. ¿Quién es el amor de Dios para con los Cristo Jesús? ¿Verdad? Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Es un poco extenso, yo lo sé, pero ténganme paciencia, ya me terminamos. Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Muchos sabemos querer o saben querer, pero pocos verdaderamente se sabe amar. El querer acaba, el amor verdadero permanece, está ahí siempre, siempre, siempre. Cuando es mutuo en personas, no importa cómo seas, no importa cómo estés, lo importante es que te amo. Y si amo a Dios, y si amo al Señor, y si amo todo lo de Dios, pues obviamente que debe ser constante, ¿verdad? ¿Qué dice 2 Corintios 6:2? Dice la palabra de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo de aceptable, he aquí ahora el día de salud. He aquí ahora, gracias, el día de salvación. ¿Por qué nos dice eso? Isaías 49:8. Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, en hora de contentamiento te oí, y en el día de salud te ayudé, y guardarte he, y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades. Amén. ¿De quién está hablando? Juan 3:16. Que Jesucristo, de nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo envió Dios a Cristo? En ser humano. Igualito a un ser humano. ¿Qué es que era eso? Es que no. Era un ser humano. Fue. Y lo que está a la diestra de Dios es un hombre, una persona humana. Obviamente que ya no tiene sangre, pero es el Dios hombre, ¿verdad? ¿Por qué lo envió? Bueno, muchos dicen, es que no, Dios no envió a su hijo a que fuera rey en la primera venida. Juan 3:17. Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Dice bien. ¿A qué lo envió?
para que envió Dios a su Hijo al mundo, para que no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo ¿qué? Sea salvo por él. Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjese bien, no hay otro nombre dado al ser humano debajo del cielo en que se puede ser salvo. Por eso dice, ya vimos nosotros que dice Juan 14:6. Ya lo leíste, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que realmente no hay otro camino, que nuestra vida aquí es temporal, que esto se termina. 100 años, 80, 70, 50, a veces 30, a veces mucho menos, a veces recién nacidos. Pero Dios tiene el control de todo y Él sabe por qué y para qué. Aunque a veces no nos gusta, ¿por qué Dios me...? Porque iba a estar sufriendo más de lo que tú te imaginas, porque Él es la verdad, Él no nos va a mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y la Biblia lo dice. Que es lo que tenemos que entender, que Dios no es un ser humano, Dios es el creador de la humanidad. Y volvemos al versículo 9 de 1 Timoteo 4:9. Dice la palabra de Dios, palabra fiel es esta y digna de ser recibida a todos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida. ¿Cuál? Gracias, amiga. La palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque Dios dijo y era hecho. Porque Dios hizo que un cuerpo para el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra encarnada. ¿De qué? Es palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Cristo Jesús vino en un mundo, ¿para qué? Primera de Timoteo 1:15. Dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y dice Efesios, hablando de Pablo, Efesios 3:8. Dice la palabra de Dios, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Fíjese, bien, gracias. Cómo Pablo nos da una información tremenda. Él perseguía a la iglesia cuando era Saulo de Tarso. Persiguió a la iglesia, mandaba gente, consintió con la muerte del primer mártir de la Biblia, Esteban. Él estuvo ahí presente. Sus ropas fueron puestas a los pies de Pablo. Él lo permitió. Pero ¿qué hizo Dios con él? ¿Qué nos enseña? Sea cual sea mi comportamiento, mientras no lo blasfememos al Espíritu Santo, hay esperanza de salvación, hay esperanza de redención. Pero ¿qué se requiere? El deseo, el anhelo, la disposición de querer entender que debe haber en mí un arrepentimiento de todo aquello que hice mal en mi vida y empezar una nueva relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero eso que se requiere, mucho valor, mucho esfuerzo y ser muy valiente, como le dijo Josué, como dice Josué 1:8 que le dijo Dios a Josué, que le dijo, sí, Josué 1:8. Son versículos que me llegan, pero Dios nos da el consejo y nos dice, ¿quieres? Yo te ayudo si tú quieres. Si no, pues ¿cómo? ¿Lo tienes? Josué 1:9. 1:9, perdón, 1:9. Dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fuere. Amén. Gracias. Se necesita ser valiente. ¿Es usted valiente? ¿Es usted capaz de reconocer sus errores? ¿Es usted capaz de entender que necesita un Salvador en su vida? ¿Es usted capaz de entender de que necesita un guía espiritual para que lo guíe a toda verdad? Para hacer las cosas agradables delante del Creador.
Pues bueno, eso depende de cada quien y es la misma canción de todo el tiempo, aunque suene trillado, cuadrado, como usted lo quiera ver, es lo mismo. Nosotros seguimos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Allí en 1 Timoteo 4:10 y cerramos. Dice la palabra de Dios que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, que porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Mayormente lo de la vez. Fíjese bien cómo Pablo nos da informe y nos dice o nos da a conocer ciertas situaciones de su vida por medio de la palabra de Dios. Y ahí en 2 Corintios 4:11 al 12, 1 Corintios capítulo 4, versículo Segunda o 1 Corintios capítulo 4, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, hasta esta hora hambreamos y tenemos sed, ya estamos desnudos y somos heridos de golpes y andamos vagabundos y trabajamos obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos. Gracias mía. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Seguir a Cristo no es fácil en este mundo, porque no somos de este mundo. Estamos en este mundo, ciertamente que sí, pero no somos de este mundo. Estamos destinados, por la gracia de Dios, a la vida eterna, en gloria, ¿verdad? Dijo ahí en Juan 17:20, ¿qué dicen? Juan 17:20 dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y dice bien, gracias por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿De quién? De aquellos discípulos, de aquellos que escribieron la palabra de ella. Vimos segunda de Timoteo 3:16 que dice que toda la palabra fue inspirada divinamente por medio del Espíritu Santo. ¿A quién? A los seres humanos. Por eso dice Juan 15:20 y 21. Dice la palabra de Dios, acordaos de la palabra que os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conoce al que me ha enviado. Gracias, porque no conoce al que me ha enviado. Y todos estos harán, no está diciendo, no les va a pasar nada. Cuando eres cristiano, cuando uno está recién convertido, uno piensa que toda la gente está feliz por eso. Llega uno a la casa de la familia y dice cristiano. Oh, ya te hiciste de esos. Oh, ahora hazte para allá. Y uno pensando que la gente se va a alegrar. No, ¿qué es lo que encontramos? Vaya, hazte para allá. No me hables, eres de esos. Soy un ser humano, como cualquier otro. Nada especial. Lo especial es el Espíritu Santo de Dios. Lo especial es el Hijo de Dios, que mora en cada creyente. Y verdaderamente somos creyentes. Por eso dice el 21 de Juan, mas todos estos harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. No conocen a Dios, realmente no tienen a Dios en su conocimiento. Primera de Timoteo 2:4. Dice la palabra de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién? Gracias. ¿Quién? Dios, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento, al entendimiento. ¿Qué es conocimiento? Ciencia espiritual. Conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, parafraseando el versículo, yo soy el camino a la vida verdadera, la vida eterna. ¿Lo quieres? Pues depende de cada quien, porque Él no quiere que nadie se pierda. El cual quiere que todos los seres humanos, hombres, dice, sean salvos y vengan al conocimiento. Primera de Timoteo 2:5 y 6. Dice la palabra de Dios,
porque hay un Dios asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Amén. Vino a dar el testimonio, a dar el conocimiento, por eso nosotros podemos, búscame si puedes, de donde dice que hay muchos dioses en el cielo, hay muchos que se dicen dioses. ¿Por qué voy ahí? Porque el engaño está constante, y el engaño no nomás es del enemigo, porque el enemigo también usa al ser humano como instrumento en contra del ser humano, porque el enemigo nos ama mucho, no, el enemigo quiere destruirnos y que el Señor nos reprenda, pero lo tiene quien sometido el Señor, no puede ir más allá, donde el Señor le permite. ¿Para qué? Para que seamos probados verdaderamente y conocemos a Dios. Sí sabemos que Dios es todopoderoso. No es poderoso, es todopoderoso. Y no, si tenemos ese conocimiento, podemos decir esto, y eso es lo último. Con eso voy a cerrar. Adelante. 1 Corintios 8, 5 y 6 dice la palabra de Dios, porque aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Amén. El cual son todas las cosas. Pero el punto es, hay muchos que se llaman dioses. No que sean dioses. En el cielo y en la tierra. ¿Y qué más dice debajo de la tierra? O nada más ahí. En el cielo o en la tierra. En el cielo o en la tierra. ¿Estamos solos? No estamos solos. Hay quien está engañando a la humanidad para que caiga. Es que mi abuelito me habló. Es que son almas en pena, ánimas en pena. No es nada de eso. El enemigo toma la forma de aquello que él sabe porque nos conoce. Tiene sus ejércitos, como vimos ahí en Efesios 6:12, constantemente vigilando al ser humano, y tiene un vasallo de él en cada persona, en cada ser humano, que de los 12 años en adelante comienza a controlar más fuertemente. No que no esté de antes está. ¿Es necesario conocer la palabra de Dios? Sí es necesario. Que en este mundo hay otra dimensión. Claro que hay otra dimensión, la espiritual, que mucha gente quiere conocer y anda detrás de eso. Y todavía van a buscar en lo oscuro a las montañas y luego preguntan, ¿hay alguien aquí picándole las costillas al enemigo? Y luego hayan, ay, me traje algo, ay, me está pasando. Pues cómo no, van y le buscan. Si conocemos a Dios, si estamos en Dios, si sabemos quién es Dios, buscamos a Dios y a su Hijo Jesucristo para poder tener la entrada al reino celestial, que es la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué tienes tú? Depende de ti. No es un juicio, es un consejo, es una enseñanza. ¿La quieres? Bien. ¿No la quieres? En tu santo derecho. Sigo hablando, sigo predicando y seguimos nuestras vidas. Cada cabeza es un mundo. Bueno, no son paralelos porque fuéramos iguales. Cada cabeza es un mundo y cada quien decide lo que quiere. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Bendice a tus siervos donde quiera que estén llevando esta gozo, esta alegría de darte honra y gloria, Padre, de glorificarte, de alabarte, de agradecerte, de pedirte perdón por nuestras faltas, de pedirte por aquellos que andan esparciendo tu palabra, tus ministros, misioneros y todo aquel que esté involucrado en tu ministerio, incluyendo precisamente también a los ganadores de alma, aquellos evangelistas que predican donde tú los mandas. Bendice pues tu palabra, bendice a tus siervos, bendice a tu iglesia, a tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos, en todos nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.